Televisión Andalucía presenta. ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a una jornada más a Central de Noticias TVA, el noticiero de edición nocturna de Televisión Andalucía. Con ustedes vamos a estar repasando, como todos los días, la información más relevante que se ha generado en esta media jornada en todo el país. Así es que iniciamos inmediatamente revisando nuestros titulares. Ministro de Gobierno cuestiona explicaciones de Evo Morales, quien negó que supuestamente usó un arma de fuego contra los policías. Le exige someterse a una prueba de guantelete. Tribunal Supremo Electoral podría anular la sigla del Movimiento al Socialismo si se comprueba que Evo Morales está siendo financiado por Venezuela. Pacto de Unidad Arcista exige aplicar la ley de excepción en Bolivia, es decir, un estado de sitio. Transporte pesado se moviliza en Sucre. No hay diésel en los surtidores del país y esto genera molestia. Desabastecimiento de carne de res y carne de pollo en los mercados. Esto debido a los bloqueos en Cochabamba y Santa Cruz. Ese es el noticiero de la Red Nacional de Televisión Andalucía. Iniciamos con el desarrollo de la información y vamos a hablar de una noticia de último momento, ya que el presidente Luis Arce Catacora ha dado un mensaje presidencial dando un ultimátum a los bloqueadores del movimiento al socialismo del ala Evista. Ayer hemos sido testigos de un acto de mucha violencia en el municipio de Mairana, en Santa Cruz, como no ocurría desde hace un buen tiempo en nuestro país. Quienes mantienen los bloqueos y son identificados como seguidores de Evo Morales han agredido con odio a efectivos policiales y trabajadores de la prensa que cumplían su trabajo. En estos 17 días de bloqueo tenemos 70 personas heridas, 9 civiles y 61 policías, entre ellos el subteniente Luis Alberto Guañapaco, policía que fue atacado por un grupo de bloqueadores en Mairana hasta quedar inconsciente. Tuvo que ser reanimado de emergencia, evacuado en un helicóptero y hoy se encuentra debidamente atendido. En Parotani, Cochabamba, el teniente Nigel Villalobos, también en cumplimiento de su deber, fue atacado por los bloqueadores con dinamita hasta casi perder el pie. Afortunadamente, los médicos pudieron reconstruir con 2 cirugías y hoy se encuentra en recuperación. Mientras los efectivos policiales que trabajan para garantizar la libre transitabilidad se encontraban equipados solo con agentes antidisturbios, es decir, gases lacrimógenos. Algunos bloqueadores estaban equipados con armas de fuego, dinamita y otros que fueron usados atentando contra la vida de los policías y poniendo en riesgo la vida de las personas del lugar. Asimismo, en los puntos de bloqueo, en un accionar temerario y criminal, arremetieron contra trabajadores de la prensa, secuestrándolos y agrediéndolos físicamente. Esperamos la pronta recuperación del periodista Josué Chové, que fue brutalmente golpeado, así como el periodista Romer Castedo, quien fue secuestrado por bloqueadores en Mairana. Trabajadores de la prensa que solo cumplían con el deber de informar a la población. A todas las familias, esposas, madres, padres, hijas, hijos,
de cada una de las víctimas de la violencia de los bloqueadores en las últimas jornadas, quiero enviarles un mensaje de plena solidaridad acompañado del compromiso de que buscaremos incansablemente que se haga justicia. Lamentablemente, ese nivel de atropellos no es nuevo. Sin ir más lejos, solo este año el señor Morales, por apetitos personales, ha movilizado a sus seguidores en varios puntos del país, con bloqueos regionales que han significado un daño económico sustancial. Por ejemplo, en estos 17 días de bloqueo se tiene una afectación de más de 1.700 millones de dólares, con terribles efectos para las familias, asfixiando la economía, impidiendo el normal abastecimiento de combustibles, incrementando los precios de los alimentos, perjudicando a los productores pequeños, medianos, grandes, a transportistas, trabajadores gremiales, empresarios, exportadores, al turismo, desprestigiando al país y obstaculizando la libre transitabilidad. Estos bloqueos impiden que los bolivianos lleguen a sus trabajos, que las niñas y niños asistan a la escuela, que los alimentos lleguen a los mercados a precio justo, que el combustible llegue oportunamente a las estaciones de servicio, afectando directamente la vida diaria de nuestro pueblo. En este último bloqueo, no han escatimado en propagar desde un inicio mentiras de todo tipo. La economía de nuestro país y de la población es lo que menos les interesa. Hay un doble discurso. Por un lado dicen preocuparse por la economía y en los hechos la estrangulan, perjudicando principalmente a las familias más pobres. Lo cierto es que detrás de este bloqueo antidemocrático y criminal, las verdaderas motivaciones han sido expresadas por los propios voceros del levismo. La imposición de una candidatura inconstitucional, a lo que se suma la anulación inmediata de las causas judiciales contra Evo Morales. Y para ello, como también lo han expresado, buscan un acortamiento del mandato presidencial. En fecha 13 de octubre y antes que inicien el bloqueo de caminos, pedimos diálogo para evitar el desabastecimiento y pérdidas económicas. ¿Qué hicieron ellos? Imponer una serie de condiciones para inviabilizar cualquier diálogo, entre ellas la candidatura de Evo Morales y la anulación de todos los procesos legales, a pesar de que esos temas no son competencias del gobierno nacional y no está en nuestras manos resolverlos. Por el contrario, una vez más, se doblaron la apuesta por los bloqueos con el objetivo de chantajear a toda Bolivia. En otras palabras, candidatura de Evo o coser a sangre, impunidad de Evo o coser a sangre. En un acto de hipocresía sin precedentes, se enarbolan banderas del derecho a la protesta, mientras atentan contra la vida de policías, trabajadores de la prensa, personal de salud, apedrean buses con ocupantes en su interior, impiden el libre tránsito de miles de personas, inducen con premeditación al desabastecimiento de alimentos para provocar hambruna en el pueblo, cortan vías para el normal flujo de combustible, hablan abiertamente de guerra civil, de sangre en las carreteras. Esto aquí o en cualquier otro país es un acto flagrante de atropello a los derechos humanos de toda la población. Querido pueblo boliviano, quiero que sepan que durante todos estos días no hemos descansado para atender los problemas principalmente de desabastecimiento y subida de precios causados por el levismo. Hemos realizado puentes aéreos para llevar alimentos de Occidente a nuestro país. A la fecha hemos trasladado más de 500 toneladas de carne de pollo y res. Realizamos más de 250 ferias de productor al consumidor para proveer de alimentos a precio justo. Realizamos rutas alternas que son más largas para abastecer de combustible a la población y otras tantas medidas urgentes. Sin embargo, sabemos que no es suficiente y que sobre este problema que genera gran preocupación y desesperación en la población, también existen lamentablemente personas que buscan sacar beneficio económico generando agio y especulación. Con semejantes perjuicios ocasionados a nuestra población, no puede haber ningún diálogo sin levantar los bloqueos y las medidas de presión que están estrangulando la economía de las familias bolivianas. Por lo que exigimos el levantamiento inmediato de todos los puntos de bloqueo para el restablecimiento de la normalidad en nuestro país.
de no escuchar este clamoroso pedido del pueblo boliviano, nuestro gobierno elegido democráticamente, con más del 55% de los votos, ejercerá sus facultades constitucionales para precautelar el interés del pueblo boliviano. Los intereses de una persona no estarán nunca sobre el bien común. Y en otra información, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, ha ratificado que el supuesto atentado contra Evo Morales no habría sido como denuncia el expresidente Evo Morales. Queremos mostrar al pueblo boliviano un video que ha circulado no solamente dentro del territorio nacional, sino así también en la comunidad internacional, que el señor Morales estaría diciendo que se lo habría malinterpretado, que los aymaras o los quechuas no perfeccionan el castellano. Podemos escuchar qué decía el señor Evo Morales el día de ayer. Ahora yo tengo un problema. Los aymaras, los quechuas siempre o no perfeccionamos perfectamente el castellano. Esa es nuestra debilidad. En base a este video, cualquier persona que no conociese perfectamente al señor Evo Morales podría deducir que su lengua materna sería el aymara o sería el quechua. Pero ¿qué decía el señor Evo Morales respecto a él poder hablar el quechua o el aymara en la gestión 2019? Una vez su central, Muyopampa, me invitó. Yo hablo poquito quechua, no hablo perfectamente. Y cuando intento hablar en quechua me equivoco, la gente se me ríe. No quiero que se me ría. En aymara lo mismo ha pasado. El señor Evo Morales, desmintiéndose años atrás del 2019 lo que iba a decir en la gestión 2024, él dice que habla poquito quechua y lo mismo le pasa con el aymara en nuestro país. Por tanto, el señor Evo Morales, tratando de mentir a sus simpatizantes, porque quienes no simpatizamos con él, evidentemente no le creemos ni una sola palabra que emane de su boca. Y continuamos hablando de los bloqueos y del mensaje presidencial, ya que bloqueadores del Movimiento Socialismo del Ala Evista de Cochabamba han hecho una evaluación del día 17 de los bloqueos y también han ratificado su pedido de la renuncia del presidente Luis Arce Catacora, a pesar del ultimátum que ha dado el presidente. Maiganchus, el gobierno traidor, Yoxinanta, hermanos, Maiganchus, Cargumanta. Entonces, Chainasta, hermanos, Tucuininchas, Ninanchas, tían. Ahora es cuando tiene que salir y tiene que ir al Chunchocoro el compañero Lucho, hermanos. Entonces, Chainasta, hermanos. Chainasta, hermanos. Esta gente humilde, hemos dado apoyo, ahora nos ha traicionado. Eso quiere decir, hermanos, es un traidor. Chairaigo, hermanos, magasitachu que hay gente luchachan. Además, hermanos, kunanga, amenazabanche de todo lado. Maiganchos, a nuestros hijos, también a nuestros hermanos, cachanco en cuarteles, Paikunao Maganachimu Navancha, pero maten gacho hermanos, Chairaigo Kunan, Manaña Calpancanchu y Chainasta hermanos, Cianticunanchas tía, que hemos vencido ahora hermanos con gente población de este punto de bloqueo hermanos. Chainasta hermanos, más capalasacho, más fuerza, más unidad. Desde el corazón de Bolivia, este Pirque Parutani va a alinear y también va a hacer conocer el respeto a los que están los traicioneros, hermanos. Chainasta, hermanos, luego Caimanta Nini, más fuerza, más calpa. Piscunachos, Jipapiras, Cachanco, Piscunachos también. Sigue apoyando a un ladrón, a un traicionero,
aún más quiero, hermanos, sumacamuchunco al pueblo. Si no, hermanos, Simana Sumacamungan Uchay, va a haber la población, va a haber las organizaciones y también, hermanos maiganchos, también tiene que haber respeto, hermanos. Y Shainalta, hermanos, con mucha fuerza de este punto de bloqueo, Parutani Pirque, Cachanche es el único fuerza Caimanta, hermanos, y Caimantata Rasachinanchas, tía, Caipaja y Bonanchas, tía, diferentes bloqueos, hermanos. Chaitanispa, hermanos, que viva Cochabamba, que viva el bloqueo indefinido. Muchas gracias. ¡Que viva la provincia de Yopaya! ¡Que viva el departamento de Cochabamba! Y con esta información nosotros nos vamos a un breve corte publicitario. Aguárdenos unos instantes que al volver estaremos repasando más información del ámbito nacional y también con nuestro sector de datos del tiempo. Ya volvemos. Enseguida volvemos con Central de Noticias TVA. Casa PB Importaciones, lo más actualizado en audio y luminotecnia. Somos distribuidores de las afamadas marcas RC